importancia de todas estas investigaciones para nuestro país, en primer lugar, es que nos da el nombre uniformado en todos los ámbitos académicos con los que tratamos. Se trata de que se olviden de decir norte de España, sur de Francia, refugio vasco cantábrico, y pasen a decir refugio vasco, vascos, Bahía de Vizcaya o Golfo de Vizcaya, llamar a las cosas como son, de manera que estemos situados en el mapa, ¿no? Entonces, en este momento, el resultado que tenemos ya de todas estas investigaciones va a ofrecernos una posibilidad que era lo que pensábamos en el principio, y era que por medio del trabajo de todos ellos, poder llegar a lograr un consenso entre todos y muchos más que puedan involucrarse en el futuro, de manera que, como en primera instancia se solicitara para la lengua vasca el tratamiento de patrimonio de la humanidad, no desde el ámbito de la lingüística, sino del patrimonio inmaterial, como una transmisión oral. Es lo que más ha cohesionado al pueblo vasco. Los demás pueblos vascos que han perdido la cultura, como son los de toda la fachada atlántica de Bretaña, de Cornualles, de Gales, de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra, mantienen los linajes vascos, pero han perdido su cultura porque han perdido la lengua. Con lo cual es trascendental que esa lengua se preserve. Y en segundo lugar, conseguir que todo aquello que sea considerado, mediante una validación de un comité de expertos, como perteneciente a la cultura milenaria vasca, sea dedicado como de especial protección y que sea considerado debidamente por todos los estudiosos de esa manera, o sea, como patrimonio de la civilización vasca. No es entendible que a día de hoy, siendo la lengua más antigua de todo Eurasia, que pervive desde aquí hasta Alaska, de toda la familia anterior a toda la familia de las lenguas eurasiáticas, no es comprensible que no tengamos nada más. Es nuestro. La cultura a la que llaman solutrense, en esa época en la que se regulariza el clima en Europa, y hay 4 refugios en Europa: el de Ucrania, el de Balcanes, el de la península itálica y el vasco. La cultura vasca, el refugio vasco, se diferencia nítidamente de las otras 3 refugios. Los demás tienen una cultura a la que llaman epigratiense, y la de aquí es diferente. Ya había una identidad hace 24.000 años, hace 22.000 años, de distinción, porque éramos un grupo aislado, cada uno vivía en su refugio. Entonces, todo ese tipo de cosas, una vez que van siendo aceptadas por ellos mismos, lo primero que hacemos con ellos es contrastar la manera de decir nosotros, la manera en la que nos interesa vehiculizar todo este conocimiento de una manera fácil para el público, que sea admitido por ellos. Hasta ahora, en el último vídeo que hemos preparado, que es una sinopsis, una síntesis de todo lo que hemos hecho, están todos encantados con el tratamiento que damos. Entonces, va a ser para nosotros, para el pueblo vasco, una fuente inagotable de aprovechamiento de recursos en todos los ámbitos, de la cultura, por supuesto, pero en todos los ámbitos de disciplinas, desde la biología a la matemática. Cualquiera que cojas, siempre va a haber una relación con la cultura vasca y con la civilización vasca.